Comprender lo que hemos querido. Sé que lo hemos querido muchas veces. Todos los que estamos aquí hemos pasado por esta porción en innumerables número de veces. Pero vamos a tratar de entrar un poquito en lo que dice esta porción. Vamos a hablar de lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar de lo primero. Vamos a solicitar a Dios que sea Él el que nos guíe. Nosotros vamos a hacer todo. Señor Dios Padre Celestial, te componemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Necesitamos en todo momento de nuestras vidas y en este momento te estamos solicitando que tú te hagas cargo de nuestro pensamiento, que tú te hagas cargo de nuestros sentimientos, que tú te hagas cargo de todo nuestro ser, para que nosotros podamos atender a tu palabra, escucharla, comprenderla, Señor, solamente eso, sino que nos lleves a la obediencia en todo momento. Te lo solicitamos, Señor Dios, en el nombre por el amor de Jesucristo. Entonces, ¿de qué habla esto? Cuando nosotros lo hemos leído tantas veces, nos hemos centrado tantas veces en este pasaje, que podemos decir con toda simpleza, pero con toda firmeza. Habla de unidad en la diversidad. Nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Imaginemos lo siguiente: no nos es difícil a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en contacto con la música. Entonces, no nos va a ser difícil imaginarnos esto. En una ocasión, el encargado, el director de orquesta, reúne a los mejores músicos con los que contaba en el estado y en el país. Él reunió a todos los mejores músicos, porque tenía una presentación que era muy importante para él. Pero no lo mejor, y lo mejor era exactamente que representaba la excelencia en cada instrumento. Había quienes destacaban en el violín, había otros que destacaban en el piano, otros sobresalían en las percusiones, otros sobresalían en los instrumentos de viento. Sin embargo, estaba ya todo preparado, estaba exactamente en ese evento para que él había convocado a todos estos virtuosos de la música, los había convocado, y sucedió algo. Comenzó él la dirección, y lo que sucedió fue esto: cada quien empezó con la mejor música que le salía, pero resulta que no era la misma. Cada uno decidió tocar una diferente melodía, un diferente himno, todo completamente distinto. Cada músico eligió algo distinto, cada músico puso su ritmo, cada músico quería sobresalir sobre los demás. Era evidente que tenían una alta capacidad, que su talento era indiscutible, pero el sonido que se produjo fue un desastre. No llenó las expectativas del director. ¿Por qué no llenó las expectativas del director ni de la audiencia? Porque en términos de orden y de calidad habían quedado mal, habían quedado completamente. Se produjo una desconexión entre lo que el director quería y lo que cada uno de ellos quería. Entonces nos damos cuenta que eso también puede suceder aquí, que eso también puede suceder en la iglesia. Puede suceder que haya desconexión
entre lo que Dios quiere y lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Nos damos también, es para nosotros sencillo saber, Dios diseñó a la iglesia, eso no tenemos ninguna duda. Dios diseñó a la iglesia con una diversidad de dones, de capacidades, de personalidades, de talento. Sin embargo, cuando todas esas capacidades o cuando todas esas preferencias personales o cuando todas esas personas deciden ocupar un lugar central, es cuando estamos en problemas. La armonía, la música se ve comprometida, para hacerlo en el término de quienes saben música. La música resultó ser un desastre. Nosotros en la iglesia tenemos que entender eso. El que ocupa el lugar central, el que debe ocupar un lugar central, el que siempre tiene que ser el centro de nuestras vidas, es Cristo Jesús. Nosotros no es la única forma en que la iglesia va a florecer. Si Cristo Jesús es el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras vidas no solamente personal, familiar, sino también como iglesia. Y es lo que nos está diciendo aquí Dios, utilizando a este escritor. Cristo Jesús, podríamos decir, nos está llamando a abandonar nuestro pensamiento partidista, nuestro pensamiento parcial. Hemos dejado de ser mi familia, hemos dejado de ser mi grupo, hemos dejado de ser mis amigos. Somos una iglesia que debemos vivir bajo la unidad, todos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar sometidos bajo la autoridad de Cristo y no bajo nuestros pensamientos. Uno se pregunta, si el Señor Jesucristo dejó una iglesia, ¿cómo podemos preservar la unidad que el Señor Jesucristo dejó? ¿Cómo podemos preservarla en medio de nuestras preferencias, en medio de nuestras diferencias? Y nosotros nos damos cuenta, eso es lo que quiere que nosotros entendamos. Dios utilizando esta epístola a este escritor para que nosotros comprendamos qué es lo que tenemos que, en qué es en lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos trabajar en preservar la unidad de la iglesia, sometiendo nuestras preferencias y nuestras afinidades a Cristo Jesús. Porque todos tenemos afinidades, y todos tenemos preferencias, pero Cristo Jesús tiene que estar encima de todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras preferencias y nuestras lealtades humanas empiezan a ser más importantes que nuestra identidad de Dios? ¿Qué pasa? Nos damos cuenta que esta iglesia estaba siendo afectada. Esta iglesia, la que acabamos de leer, la que empezamos a dibujar, estaba siendo afectada por algo que no siempre comienza de una forma evidente, de una manera visible, grosera o tosca. Estaba siendo afectada por algo que sutilmente se puede desarrollar. Y nosotros tenemos que saber, ahí no había una falsa doctrina, no existía una enseñanza errónea, no había persecución externa. El problema estaba creciendo en la congregación. Nosotros tenemos que estar atentos a esto. Es muy fácil hablar de Corinto, pero ¿por qué no hablar de Canaán? ¿Por qué no hablar? Estamos nosotros cayendo en ese tipo de situaciones. Hay diferencias personales, hay admiración por algunos de los obreros, hay admiración por algunos de los siervos. Nosotros debemos dejar nuestras actitudes centradas en los hombres.
¿Por qué las actitudes, las lealtades, todas esas preferencias desplazan a Cristo? Y nosotros no podemos desplazar a Cristo. Debemos tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Amén. Nosotros tenemos que darnos a la tarea de pensar qué está pasando con nosotros. ¿Está pasando algo parecido? Hay iglesias, y muchas, conocemos ahora muchas iglesias, y nosotros vemos, esta iglesia tiene una sana doctrina, vemos sus programas, sus ministerios, su crecimiento, pero aún así es posible tener peligros internos como esto, las preferencias personales de las personas. Yo por los míos, y no nos olvidamos de que somos una iglesia, donde nosotros tenemos que estar atentos. Y lo que nosotros tenemos que buscar no es la lealtad a mi amigo, la lealtad a mi amiga, o vamos a ponerlo, no la lealtad a la hermana o al hermano, sino la lealtad a Cristo Jesús por sobre todas las cosas. La lealtad a Cristo Jesús es lo único que da unidad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Si las divisiones nacen cuando Cristo ha dejado de ser el centro de la iglesia, si las preferencias humanas han tomado el lugar de Cristo, ¿cómo le vamos a hacer para preservar una unidad que honre a Jesucristo? ¿Cómo lo vamos a hacer para preservar esa unidad? Vamos a ver 3 columnas que nos ha explicado el escritor divinamente. 3 columnas. Entramos a este pasaje y el escritor nos va a mostrar que esas 3 columnas nos van a servir para preservar la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. 3 columnas. Primero, vamos a ver el llamado a enfrentar las divisiones con convicción espiritual. Con convicción espiritual. Después de esto, vamos a ver la necesidad de examinarnos a nosotros mismos y examinar nuestras lealtades, nuestras motivaciones. Realmente son las que deben de ser. Y finalmente, vamos a descubrir que solo hay un punto que puede ser de conexión. Solamente hay un punto. Solamente hay una persona que puede dar unidad a esta iglesia, Cristo Jesús. Si nosotros nos desenfocamos, perdemos esto. Entonces tenemos que comenzar para poder tener el tiempo de atender lo que tenemos que hacer. Primero, dijimos, comencemos con convicción. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Los leo, ustedes me siguen con su vista. Dicen así los versículos 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y para nosotros nos sorprende muchísimo la forma en la que inicia este escritor. Pablo está iniciando con una exhortación directa. No está actuando gradualmente, sino que inmediatamente va al asunto. Inmediatamente dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos llama muchísimo la atención, este versículo en particular. Os ruego pues, hermanos, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué nos resalta la vista? Es impresionante lo que salta.
Pablo, en su carácter apostólico, no empieza con una orden, no empieza con una forma agresiva, no hay ordenura, no hay algo agresivo, una reprensión agresiva. Inicia de la forma más inesperada para nosotros. Y inicia con un ruego pastoral. Os ruego, pues, hermanos. Qué impresionante la confianza que tiene en esas palabras. Os ruego, pues, hermanos, porque sabe quién está hablando, y no es él el que está hablando, es Dios mismo el que está hablando. Antes de empezar con la corrección, les recuerda: somos una familia espiritual, somos una familia espiritual, somos hermanos, somos más que lo que se ve. Pablo no escribe como un juez, Pablo no escribe como alguien que está buscando culpables, Pablo escribe como un padre. Os ruego pues, como un padre, como un pastor que se está preocupando por la salud de la iglesia a la que le está escribiendo, por la salud espiritual, por la unidad que debe entender, que debe tener. Se entendía muy claramente. Estábamos algunos de nosotros viendo acerca del pensamiento de Pablo hace unos días. Pablo entendía algo muy importante. Las divisiones no aparecen en la noche. Las divisiones no aparecen repentinamente. Comienzan silenciosamente. Siempre lo tenemos todo. Comienzan de forma empiezan con preferencias personales empiezo con un asunto con él, los demás empiezan a darse cuenta de mis preferencias por él o por él, y se empiezan a desarrollar preferencias personales. Luego mis acuerdos y yo me callo, pero ahí están, yo no los hablo, prefiero alimentar ese desacuerdo. Y luego también esos comentarios que más a veces hablo. Así empieza. También empieza, ¿por qué no decirlo? Por nuestra soberbia y nuestro orgullo. No sé, ustedes no. A veces también así comienza. Cuando pensamos que sabemos, que nosotros nos hemos dado cuenta de que sabe, es el que más se da cuenta de cuánto. Lo que pareció algo pequeño puede terminar afectando a toda la congregación. Él se atrevió a decir que habléis todos de la misma cosa. Y nos damos cuenta que eso es imposible. Eso no se puede hacer. No es posible que todos los que estamos aquí y los que no vinieron, que todos tengamos un mismo pensamiento, que todos tengamos el mismo gusto, la misma opinión, la misma personalidad. Eso es imposible. Eso simplemente es imposible. Y Dios lo sabe, porque Dios llamó de un lado y llamó de otro lado, y Dios llamó de otro lado. Dios creó una iglesia variada, una iglesia diversa, una iglesia si nos situamos ahí en Corinto, pues eran los que venían por este puerto, los que venían por este puerto, los que estamos aquí, y los que son comerciantes y que trafican con aquellos y que trafican con los otros, comercian con unos y con otros. Cristo, el cuerpo de Cristo, es igual que nosotros. Tenemos que pensar en Corinto como nosotros, distintas edades, distintas experiencias, distintos dones, distintas formas de servir, pero todos somos un cuerpo, solamente un cuerpo. Con toda esa diversidad somos un cuerpo.
La unidad cristiana no es que todos reaccionemos igual, no es que todos actuemos igual, no es que todos hablemos igual, sino que todos caminamos en una sola dirección espiritual. ¿Cuál es nuestra dirección espiritual? Ya hemos logrado darnos cuenta. Nosotros estamos sosteniendo una verdad en nuestra vida. ¿Es nuestra verdad o es la única verdad que hay? La única verdad que hay se llama Cristo Jesús. Amén. Todo lo demás es mentira. Entiendo que el tiempo actual nos ha llevado a pensar que esta es mi verdad y esa es tu verdad. Cuando las dos es la real, solo Cristo. Solamente Cristo, y solamente Cristo es quien merece ser sostenido por nosotros en nuestra vida diaria. Debemos actuar como Cristo, hacer las cosas que Cristo hacía, tener los intereses que Cristo tenía, que Cristo sigue teniendo. Amén. Cristo sigue teniendo los mismos intereses. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a Él. Nosotros somos los que tenemos que unirnos a Él. El propósito de Él sigue siendo el mismo. ¿Cuál era el propósito de la iglesia? ¿Cuál era el propósito de la iglesia que dejó? El propósito de la iglesia unida que el Señor Jesucristo dejó era uno: que nuestras vidas glorifiquen a Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que preguntarnos ahí, ¿nuestras vidas glorifican a Cristo? Nos damos cuenta que en Corinto había un problema. Tenemos que revisar nuestra iglesia. En Corinto el problema eran las preferencias personales, lo vimos detallado. Y esas preferencias personales comenzaron a convertirse en barreras entre tú y yo, barreras entre cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, que mis preferencias no sean barreras para lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Las diferencias entre ellos se empezaron a ser importantes. Si estamos nosotros en esa condición que es nuestro tiempo para decir se acabó, aquí lo importante es Cristo. Y yo tengo que eliminar todas esas barreras. Aquello que nos debe unir es el Señor Jesucristo. No estamos pensando nosotros en nuestros cepas, en nuestro Pablo o en nuestros abuelos. No está pensando en nuestras predilecciones, en nuestras preferencias. Tenemos que darnos cuenta de esto. Esto puede suceder. Esto puede suceder en cualquier momento. Esto puede suceder en cualquier lugar. Y tenemos que, ante esto, centrarnos en lo siguiente. Vamos a Efesios 4. ¿Me ayudan? Si alguien lo tiene como vamos a hacer, Efesios 4, por favor. Algunos ya me han oído decirlo anteriormente. Esta es la postura de la Biblia que a mí no me gusta, porque me lleva a que necesito esforzarme. Necesito esforzarme. Primero dice, necesitas ser humilde. Y a los seres humanos no se nos da la humildad. Bueno, no sé si a ustedes bien. No se me da la humildad, no se me da la mansedumbre, pero nos está diciendo que esa es la forma en la que dice, ya que estás ahí. Os ruego, como un pastor preocupado, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nosotros nos damos cuenta que ese llamado está muy intenso. Primero,
que andemos con humildad. ¿Por qué le dice a eso a una iglesia? Porque no había. Por eso, y no por una iglesia, nosotros recordamos la epístola a los Efesios, era una epístola que andaba de iglesia en iglesia. Entonces le está diciendo a varias iglesias, el problema con ustedes es que no son humildes, el problema con nosotros es que no somos humildes, es que no tenemos mansedumbre, deben soportarse con paciencia. Luego que les dijo a ellos y nos sigue diciendo a nosotros. ¿Por qué nos sigue diciendo a nosotros? Porque somos seres humanos, porque actuamos exactamente como actuaban los de Éfeso, de la misma forma. Y luego nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es muy pesado eso. Todo lo que tienen que hacer es ser libre. No ande cada quien. Voy a usar una expresión coloquial que no está mal. No ande como vos. Vamos todos en una misma dirección. Parece que este no era un problema exclusivo, ya nos dimos cuenta, Corinto, ya nos dimos cuenta, varias iglesias, porque lo puso en Efesios, pero también vamos a Romanos 12, 16, no lo voy a leer todo, Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, y la segunda parte tampoco nos gusta, unánimes entre vosotros, nativos, no seas presumido, no seas orgulloso, no seas soberbio, sé humilde. Me dijo una vez, me dijo 2 veces, me dijo 3 veces, ya está muy pesado esto. La unidad, para que la unidad vuelva, requiere intención espiritual de parte de nosotros. La unidad la dejó. En aquel tiempo Jesucristo dejó una iglesia unida, pero nosotros nos encargamos de hacer grupitos. Y dice, necesitan ser unánimes entre nosotros, presumidos. Dejen de ser presumidos, nos dice a nosotros Dios, ya dejen de ser soberbios. Y para encontrar la unidad necesitamos intencionalidad espiritual. Necesitamos hacer las cosas con ese propósito, recuperar la unidad. Nosotros deberíamos preguntar, ¿estoy yo contribuyendo a la unidad? ¿O estoy alimentando? ¿Qué estoy haciendo? Todos aquí estamos haciendo algo. Todos, absolutamente todos. O estamos fomentando la unidad o alimentando los conflictos. Eso yo lo tengo que responder y eso todo tiene que responder. ¿Qué es lo que más iglesias destruye? Y a cada uno de nosotros se nos ocurre una respuesta. Se nos ocurren los grupos, como vimos aquí, se nos ocurren los chismes, como sabemos, se nos ocurren problemas que hemos vivido como iglesias. Pero la verdad es que lo que más iglesias destruye es el orgullo. Es que entre nosotros exista orgullo. Incluso esto provoca más divisiones que las diferencias doctrinales secundarias. Porque nos centramos a veces en esas diferencias doctrinales secundarias y justificamos lo que estamos justificando es nuestra soberbia, nuestro orgullo. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que para la unidad se requiere humildad antes que tener la razón. Humildad antes que tener la razón. Dios usó a Pablo y Dios identificó el problema. El problema es nuestras lealtades, dónde están
por cuestiones de los tiempos me voy a ir. Son los versículos 12 y 13, se lo sabe. Yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy de otro. Y nosotros tenemos que estar atentos a ellos. Dice, cada uno de nosotros dice, yo soy de este, yo soy del otro, y yo soy del otro. Y termina haciéndonos una reflexión importante por ahí. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Es una pregunta en la cual todos respondemos lo mismo. Cristo no está dividido. Definitivamente Cristo no está dividido. La raíz del problema, ¿cuál era entonces la raíz del problema ahí? La raíz del problema fue que las personas se fueron estableciendo lealtades con personas en lugar de permanecer unidos a Cristo. Ahorita mencioné a tres, podría cambiar y podría poner otros de más atrás, y otros de más atrás y otros de más adelante. Podría poner que eso sería lo problemático. Nosotros necesitamos estar unidos en torno a Cristo. Requiere intencionalidad, requiere iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos aquí, algunos que digan, yo soy de Pablo. ¿Por qué de Pablo? Porque admiraban su profundidad espiritual, admiraban definitivamente su riqueza doctrinal, admiraban que fuera el fundador de la iglesia, que viene nuestro aniversario. Y nosotros en ocasiones nos centramos en los nombres, no nos centramos en Cristo. El deseo de Cristo de establecer aquí una iglesia. Otros decían, yo soy de este otro, Apolos, y todos los que se han puesto a estudiar un poquito de Apolos. ¿Por qué de Apolos? Pero no era vendedor. Tenía una habilidad verbal increíble. Y entonces, para enseñar, era el mejor. Tenía una elocuencia impresionante. Otros, yo soy de Pedro, Sebas. ¿Por qué? Por la cercanía con Cristo, por su papel histórico en la iglesia inicial, la iglesia ferviente, la que llaman primitiva. El problema no es respetar o no respetar, Dios los ha usado. Dios ha usado grandemente a grandes hombres, pero el problema real surgió cuando la admiración se convirtió en lealtad. Ese es un problema real. Cuando mi admiración por una persona se convierte en lealtad hacia esa persona. Ustedes pueden decirme nombres y decimos, esa admiración natural o es lealtad la que tienes hacia ese hombre. Tenemos que definir bien qué es lo que hay en nosotros. Tenemos que saber si es admiración o es lealtad. Si hay lealtad hacia una persona, eso destruye la unidad del cuerpo de Dios. Eso destruye la unidad de la iglesia. Comenzaron con aprecio y terminaron convirtiéndose en competidores espirituales. Que nosotros no tengamos en competencia espiritual dentro de la iglesia. ¿Acaso está dividido Cristo? Definitivamente no. Cristo no está dividido. La iglesia no fue diseñada para dividir, sino no. Nosotros queremos reafirmar esa verdad. ¿Dónde podemos reafirmar esa verdad? Colosenses 1:18 y ya quedamos por 17:21. Colosenses 1:18. La cabeza del cuerpo, singular los dos, parecieran nada más palabras, pero es más profundo que palabras, es más
intenso de simples palabras lo que está ahí. Juan 17:21, para que todos sean uno, para que todos seamos uno. Pensamiento en unidad, que todos seamos uno. Cuando las personas ocupan el lugar que debe ocupar Cristo, la unidad se empieza a ver. Y es que yo admiro mucho a esto, y yo admiro mucho a aquello, y yo admiro mucho a aquello. Lo único que se mueve conmigo. Amén. Tremenda elocuencia de Apolo, tremenda capacidad de Pablo, importante posición de Pedro, pero no se murieron. Murieron por sus convicciones, por oímos, nada más. Cristo Jesús. La unidad no debe dejarse. Tenemos que mantener la unidad. ¿Cómo la vamos a mantener? Que nuestra lealtad central sea Jesucristo. Es el único que se merece nuestra lealtad. Gracias a Dios por todos los obreros. Gracias a Dios por todos los siervos que hay alrededor. Ninguno se murió. Ninguno. El nombre más famoso que quieran poner. Yo voy a hacer una Biblia para mi cabeza. En ninguno de los otros que hay, de las otras Biblias comentadas, ninguno se murió. Yo no voy a idolatrar a un comentarista bíblico. No lo voy a idolatrar. Por más respetado que sea, lo único que merece realmente que yo me enfoque en él es Jesucristo. Ningún ministerio, ninguna tradición, ninguna preferencia puede ocupar el lugar que le corresponde a Jesucristo. Cuidado cuando yo empiece a cambiar mi lealtad hacia ti, de Cristo hacia un hombre. Y nos damos cuenta que aquí Pablo empieza a hacer un cambio y nos empieza a presentar. Hay una sola cosa que puede mantener la unidad en la iglesia. Son los versículos 14 y 17, por tiempo no lo voy a leer, pero tengo que leer algunos. Dice el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Predicar. No sé por qué, porque no lo sé, pero me dieron ganas de investigar qué significaba predicar, porque se me hacía como muy pastor. Entonces fui a esos idiomas raros que a nadie no conocía. Pero gracias a Dios que hay profesionales y todas las cosas. Preguntar es sencillamente compartir, transmitir el Evangelio. Pensé lo que nos decían en la mañana. A eso fuimos enviados, a compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. Cuando nosotros leemos estas palabras, uno piensa, entonces, ¿para qué nos bautizamos? Si Pablo no fue enviado a bautizar, entonces, ¿para qué nos bautizamos? Pero no nos perdamos, también tenemos que ver lo que es la generalidad del Nuevo Testamento. Y en la generalidad del Nuevo Testamento nos damos cuenta que no es ese el propósito de este escritor de Pablo. No es su propósito minimizar el bautismo, porque recordamos otra epístola y él fue el que explicó el bautismo, y es el que nosotros tomamos, y nosotros cuando estamos aparte con quienes se van a bautizar,
les hablamos de Romanos y hablamos de aquel, lo que significa. Entonces, él no está menospreciando de ninguna manera el bautismo, pero de lo que nos está hablando es de la importancia de la relación entre fe y obediencia, que eso sí nos está hablando. También nos está hablando que existen prioridades, y si nos centráramos en ese versículo solamente, él nos estaría diciendo lo más importante no se está escuchando una predicación, lo más importante es estar compartiendo el evangelio. Si nos centráramos solamente en el versículo, tenemos que ver, entiendo que tenemos que ver todo lo que hay alrededor, pero sí, a veces usamos eso para justificar nuestra falta de obediencia. Pablo se dio cuenta que dijo, esta es la situación. Empezaron a transformar las cosas buenas que tenían en motivos de división. La lealtad de Dios a los de adelante, hacia el hermano Mandú, hacia Diego, hacia Roberto, eso no funciona. La lealtad es honesta. Tomamos a las personas, tomamos a las experiencias, tomamos las prácticas y las colocamos en el lugar de Cristo. Y eso es un gran peligro. Algunos le dan una suprema importancia al bautismo, y es el primer acto de obediencia. Pero tenemos que darnos cuenta, antes del bautismo está compartido. Antes que lo tenemos que centrarnos. ¿Qué es más importante? El que produce el resultado o el resultado. Pues quien produce el resultado. El centro nunca ha sido Pablo, Apolos o Pedro. El propósito nunca ha sido simplemente el bautismo, es la salvación de las personas. Cristo y la cruz. La cruz tiene una importancia esencial, pero no va a haber barreras y un menú que está separado. Ante la cruz desaparece todo. Y uno se pregunta, ¿a este momento todavía hay diferencias? Nosotros decimos, usted no es judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:21. Eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Efesios 2:14. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. No ningún editor bíblico, no ningún comentarista, no ningún pastor. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Una iglesia, un creyente, una familia centrados en Cristo. Si no estamos centrados en Cristo, no podemos. Una iglesia, una familia, una persona centrada en Cristo, entiende que la misión más importante es más allá de nuestras preferencias personales. Queremos que Cristo sea el centro de nuestra vida. Amén. Yo he terminado Pablo no está tratando de persona. Está protegiendo el corazón vida de la iglesia. Las divisiones no comienzan en las balas. Las divisiones no comienzan en las balas. Las divisiones comienzan en el corazón. No están en el corazón. Estamos dejando de ver. Estamos mirando a personas. Estamos mirando nuestros intereses.
estamos mirando o aspirando palabras. El orgullo está encontrando lugar entre nosotros. Vamos a ponernos en este momento a cuentas con Dios. Vamos a orar a Dios para que nos Señor Dios, no queremos sonar sin armonía. Queremos que tú seas nuestra armonía. Queremos sonar como una orquesta bien viva. Queremos quitar en medio de nosotros las diferencias. Queremos, Señor Dios, comenzar con convicciones, porque eso es lo que tú nos invitaste, que nosotros deberíamos comenzar con las convicciones correctas. Señor, que no solamente pensemos en las convicciones correctas, sino que en nuestro corazón las convicciones se conviertan en pasos a dar de nuestra vida. Nosotros podamos vivir conforme a esas convicciones. Señor, quita las verdades incorrectas de nuestra vida. Permite que nosotros cuestionamos, porque entregando de libertad a este hombre, a esta mujer, a este comentarista, a este pastor. Nuestra verdad tiene que ser solamente contigo, Señor Jesucristo. Tú no estás dividido. Señor, tú eres el único que nos puedes unir. Tú eres el único que nos puedes llevar a pensar una sola cosa. Yo voy a hacer una pregunta. Te la hago porque ella me la hizo. Hay algo en tu corazón que está afectando la unidad del cuerpo de Cristo. Hay algo en tu corazón, orgullo, resentimiento, rivalidad, una vida no resuelta, una actitud crítica.
tiempos